Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este capítulo donde estamos hablando acerca del libro de las heridas que nos sangran. Ahora vamos a analizar de qué se trata este libro. Nunca es igual saber la verdad por uno mismo que tener que escucharla por otro. Lo dijo Aldous Huxley. A la fecha hemos escrito 3 libros sobre violencia. Núñez 2007, Núñez, Calvermater y Thoman en el 2009, y hemos incorporado capítulos sobre el tema de otros en Núñez 2005, 2008, 2008b, 2013, 2015, 2016 y 2017b. Sin embargo, hay mucho más que escribir. En este texto en particular se trata sobre los efectos emocionales y psicológicos de la violencia. No solo es un libro que denuncia un problema cada vez mayor, sino además presenta soluciones y salidas que pueden ayudar tanto a victimarios como a víctimas para abandonar la violencia como medio de expresión y relacionamiento. A lo largo de los años hemos visto muchas vidas truncadas por la violencia emocional, con un daño permanente y silencioso que deja huellas en sus vidas. Marcas que no se ven a primera vista, pero que son visibles para el ojo experto y que surgen en los vínculos de una manera u otra. Existen ocasiones cuando se interviene que en muchos aspectos es tarde, porque el daño ya se ha hecho y es tan grave que lo único que se puede hacer es dar cuidados paliativos. Confío que con este libro hemos llegado a tiempo a la vida de quienes necesitan con urgencia aprender a vivir un ambiente donde se reine la paz y la sanidad como formas de actuación legítimas para las personas que fueron creadas por un Dios de amor, que las formó para que entre ellos existiera armonía y plenitud. Aunque es posible vivir ese ideal si se toman los resguardos necesarios para vivir un mundo sin violencia. El cambio no comienza en los gobiernos, sino en la intimidad de los hogares. Es necesario generar formas distintas de encarar estas realidades y dejar de ampararnos en el anonimato, en el mal concepto de la vida privada y en los aspectos culturales consuetudinarios que, aunque repetidos, si están mal, deben ser erradicados. Nunca es tarde para actuar, a menos claro que la persona esté muerta, pero siempre es posible hacer algo, solicitar ayuda y empezar de nuevo o romper el ciclo dañino de la violencia. En muchos casos no solamente es el pensamiento de las víctimas, sino en la escuela que se queda para las personas que vienen, los hijos, los familiares, los asociados y los amigos. La violencia no es un asunto privado, aun cuando el insulto o la agresión verbal se realice en un espacio alejado de la mirada de otros. Confiamos que esa premisa sea entendida y aceptada por los lectores al terminar este audiolibro. Tenemos la obligación moral y ética de ayudar a superar los problemas que nos causan conflictos a todos. El fenómeno del efecto dominó de la violencia debería hacernos pensar que no existe verdaderamente la vida privada, porque todo lo que se realiza en secreto, tarde o temprano, tendrá repercusiones públicas. Así que en esta parte del audiolibro quiero comentarles la historia de Ruth, de 54 años. La vida ha sido difícil para mí. Primero fue mi familia, mis padres, mis hermanos, y ellos eran todo para mí. Pero eso cambió de manera abrupta. Mi padre se enfermó gravemente y en solo 2 meses murió. Mi madre entró en una depresión muy fuerte y nos abandonó emocionalmente. No es que fuera, pero en realidad era como si no estuviera. Pasaba la mayor parte del tiempo en la cama. La atendieron en el hospital, pero no mejoró. Eso hizo que apareciera en escena mi abuela, la mamá de mi madre. Ella llegó para ayudar y terminó quedándose de manera indefinida. Cuando mi madre estaba presente, ella fingía que todo estaba bien, pero cuando ella estaba durmiendo o se ausentaba, nos trataba de la peor forma. Especialmente a mí, que era la mayor. Nos culpaban de la muerte de mi padre y de la enfermedad de mi mamá. Todo empeoró cuando mi madre fue internada en el hospital psiquiátrico. Le diagnosticaron una depresión profunda. No volvimos a verla. Un par de años más tarde murió. Nos dijeron que había muerto por una enfermedad. Mi abuela decía que murió por negarse a comer y nuevamente nos culpó. Ella se hizo cargo de nosotros y nos llevó a vivir a su casa en un pueblo pequeño en la cordillera.
Nos sacó de la escuela en pleno periodo escolar. Aunque le rogamos que esperara para fin de año, no lo hizo. Simplemente nos llevó. Cuando llegamos nos dijo que ya no estudiaríamos, que ahora en más tendríamos que trabajar. Yo tenía 12 años, mi hermano tenía 11 años y la más pequeña tenía 8 años. Nadie preguntó a ningún otro familiar si se interesó en nosotros. Simplemente nos quedamos allí varados. Así pasamos 2 años, trabajando en el campo de sol a sol sin descanso. Ella nos insultaba, nos trataba peor que un peón. De hecho, los obreros del campo eran mejor tratados. Nos hacía sentir como una escoria. Mi hermanita menor preguntaba siempre por qué nos trata así, y yo no sabía qué explicarle. Un tiempo después apareció una tía, la hermana de mi padre. Nos había buscado por mucho tiempo y nadie le decía dónde estábamos. Cuando al final supo, llegó a la casa de la abuela y se enojó. Se enojó tanto cuando supo que no íbamos al colegio y amenazó con llamar a la policía, sin mediar palabra con la abuela. Simplemente nos llevó a su casa. Viajamos todo un día y allí nuestra vida cambió para bien. Ella nos trató como si fuera nuestra madre. Nunca habíamos sentido tanto bien. De hecho, llorábamos, pero ahora llorábamos de alegría. La abuela vino un par de meses después, acusó a mi tía de secuestro. La tía inició un juicio de tenencia y después de 2 largos meses pasamos a ser directamente hijos de mi tía, con todas las de la ley. Fue difícil porque ella era soltera, pero el juez consideró que por la edad estaba en mejores condiciones de tenernos. Nadie nos preguntó, pero sucedió. Sin embargo, aunque mi tía nos trató muy bien, nos dio educación, siempre tenía en mente los insultos de la abuela. Eran como agujas que nos clavaban directamente en el corazón. Fui a la universidad, me convertí en profesional, conocí a un buen hombre y tengo 2 maravillosos hijos. Sin embargo, el dolor es parte de mi vida. Peor cuando nos llamaron para decirnos que la abuela estaba internada en un hospital psiquiátrico por Alzheimer. Siempre quise hablar con ella, pero no pude. Es como si algo hubiese quedado incompleto. Nunca supe por qué fue tan cruel con nosotros. Nunca nos pegó, pero sus palabras hirientes aún siguen doliéndome, aun cuando hayan pasado más de 20 años. Así que mi querido amigo lector y oyente, quien estás escuchando este audiolibro, vamos a entender el capítulo 1, las heridas que no se ven. Las heridas que no se ven son las más profundas según lo que dice William Shakespeare. Hay momentos donde lo inexplicable se instala como cotidiano. 2 personas que se aman y compartían momentos de alegría y plenitud, de pronto se convierten en desconocidos con largos silencios que de vez en cuando son interrumpidos por insultos, agresiones verbales y humillaciones que jamás creyeron que saldrían de sus labios. No son malas personas, tampoco son malos individuos que actúan con premeditación y alevosía. Simplemente algo pasó en su vida, se murió una llama que mantenían prendida y que les permitía seguir sonriendo en medio de la vorágine de los acontecimientos cotidianos. En algún momento la melodía armónica y alegre que escuchaban en sus mentes se convirtió en un sonido tórrido y caótico, lleno de disonancias y ruidos horribles. De sus labios afloraron entonces las palabras que lanzadas como flechas comenzaron a calar hondo en la vida del que otrora fuera para ellos la persona más importante de la tierra. Las mismas bocas que decían palabras amables se convirtieron en el arma de destrucción psicológica. Millones de seres humanos viven diariamente el tormento de ver su dignidad y valía personal cómo se va denigrando en los labios de la persona que en otro momento utilizó esas mismas palabras para darle aliento, comprensión, amor, paciencia, pasión y cariño. Es una historia terrorífica que pareciera irreal. Sin embargo, cientos de miles de personas alrededor del mundo lo viven a diario. Este tema sin duda es la realidad, incluso una realidad que supera la ficción. Las víctimas son acosadas, maltratadas y vejadas por seres humanos que en otro momento dijeron amarlos o amarlas.
Personas que incluso continúan diciendo que aman, pero se dan a sí mismos la licencia de maltratar, con frialdad y voluntariamente, a quienes dicen amar. Es el mundo al revés, una contradicción flagrante. ¿Cómo es posible amar y a la vez maltratar? Es de no creer, pero ocurre en muchas relaciones de cercanía familiar. Aquellos verdugos que dicen amar. ¿Puede un hombre sonreír siempre y ser un villano? Lo dice Aldous Huxley. Uno de los dolores más angustiantes que debe soportar una persona que es maltratada emocionalmente es saber que dicho abuso proviene de las personas que tienen conducta ambigua, es decir, que dicen amar en la misma medida que ofenden, humillan y mutilan emocionalmente a las personas con las cuales se relacionan. Dialogando con las personas maltratadas más de una vez, he escuchado que preferirían recibir ofensas de los labios de algún extraño, que sería más fácil de superar. Cuando el que profiere esas palabras que impactan hasta la médula es alguien cercano, el dolor es mucho mayor. No se espera un insulto de la persona que se ama, se espera del extraño, que te sale al paso y con la misma ligereza con la que se pronuncia la mala palabra, con esa misma ligereza te pasa. Es probablemente esta situación en sí misma la que ocasiona el daño emocional. Cuando una persona es agredida por un extraño, tiene la posibilidad de defenderse. Puede recurrir a la policía, pedir la colaboración de otras personas o simplemente hacerse una campaña contra la persona que lo está agrediendo. Sin embargo, cuando el que agrede es un pariente o un amigo cercano, la persona se queda desvalida y la herida suele ser más amarga y poderosa, porque nadie en su sano juicio espera una agresión de alguien cercano que incluso alguna vez manifestó amarte. No obstante, este es el componente más trágico del asunto. Las posibilidades de ser agredido psicológicamente por un cercano son superiores a las de ser maltratado por un extraño. Por ilógico que parezca, se corre más riesgo en el círculo familiar o de amigos que incluso entre extraños. Eso es lo que hace que la violencia de género, machista y sexista tenga un carácter tan trágico. Como diría Jean-Claude Chesnais, el crimen familiar es el peor que se conoce y sin duda es el que menos se registra, pero es el más común. La lección es desconcertante, pero clara. Si por la propia seguridad conviene desconfiar de alguien, este alguien son ante todo los miembros de la propia familia, no del desconocido que pasa por la calle. Como diría la profesora y artista española Janet Lane, que fue violada en su propia casa por alguien que vivía en el mismo edificio de ella sin que lo supiera. Todos estos consejos de no salgas a la calle porque la calle no es tu lugar, de las instituciones buscan negarte el espacio, insinúan que tu sitio no es la calle, que no te pertenece, y echan la culpa a la mujer de no haber estado en su casa, que es el lugar donde en teoría sí debería ser su espacio. Pero ¿para qué voy a estar en mi casa? ¿Para que me violen? Decía Janet Lane. La sola pregunta ofende, pero en el fondo contiene una gran verdad, tan grande que es difícil escapar de ella. Se corre más riesgo dentro del hogar y en las relaciones cercanas que con un extraño. El mismo hecho de que la violencia se dé en las relaciones cercanas la convierte en la más peligrosa y dañina. Pocos son los que se atreven a acudir a la policía para pedir ayuda cuando el agresor es un familiar. Las razones son variadas, pero en el fondo la prima es el lazo sanguíneo. Cuando se busca ayuda suele ser en muchos casos luego de una serie de incidentes, incluso luego de años, cuando el daño ya es más profundo. Por estas razones es preciso educar en las relaciones y enseñar que existe la tolerancia cero frente a la agresión. Explicar que nada ni nadie tiene el derecho a violentar a una persona de ninguna forma y que la violencia se agrava por el vínculo, porque de un modo u otro
el daño es mayor. Es preciso aprender a establecer límites y dejar las expresiones ambiguas para tratar a la violencia con los nombres que le corresponde, sin eufemismos que engañen o enmascaren la realidad. Pero, a ver, ¿qué es la violencia psicológica? Ante las atrocidades tenemos que tomar partido. El silencio estimula al verdugo, lo dice Elie Wiesel. Hasta hace algunos años los estudios sobre la violencia en principio se centraban en casi exclusivamente la llamada violencia física, es decir, en las consecuencias y las motivaciones para los estallidos que provocan las heridas y maltratos físicos. Poco a poco se fue tomando conciencia de que el maltrato físico dejaba huellas emocionales que no eran consideradas en los estudios iniciales. Con una mayor conciencia del tema de los derechos humanos, la lucha por los derechos de la mujer y la necesidad de establecer tratos no discriminatorios hacia las minorías, se fue adquiriendo la conciencia del problema. Luego se sumó a este esfuerzo a los estudios realizados en el campo de manipulación de las sectas, el abuso laboral y la violencia escolar. Allí se pudo establecer que existen coincidencias en elementos comunes a la violencia en el contexto de las relaciones interpersonales, de parejas, padres a hijos, hijos a padres, abuso hacia ancianos, violencia entre amigos o cercanos, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, se comenzó a generar conciencia social de intolerancia a la violencia de cualquier tipo. Por ese camino se empezó a percibir que la violencia emocional era un componente importante de las relaciones interpersonales. Hay mucho camino que recorrer, puesto que hay personas que consideran normales, entre comillas, algunas de las actitudes psicológicamente agresivas, como insultos, maltrato verbal, gritos, humillaciones, golpes, etc. O algunos profesionales de la salud que consideran el maltrato emocional como el menos grave, que la violencia física es incluso más grave que el maltrato emocional. Es preciso educar a las nuevas generaciones en una nueva forma de interacción y a reconocer que no solamente las formas de agresión son solamente físicas, sino las maneras en las que los humanos tienden a ocultar dichas conductas nocivas. En los estudios psicológicos que se han realizado sobre el tema se utilizan diversos apelativos de manera distinta. Se habla del abuso psicológico, de la agresión psicológica, del abuso psíquico, del maltrato psicológico, de la violencia psicológica, del maltrato psicológico, del maltrato emocional, del abuso emocional, del abuso no físico, del abuso indirecto, del abuso verbal, del abuso mental, de la tortura mental, de la manipulación psicológica y del acoso moral. Son diferentes expresiones para calificar el mismo fenómeno, la violencia que no deja huellas visibles en la carne pero sí en la psiquis. Lo que se ha logrado establecer hasta el momento es que la violencia psicológica no se refiere a una situación en particular, sino más bien a un conjunto de comportamientos que, sostenidos en el tiempo, configuran la agresión emocional. Es un error creer que la violencia psicológica es un estallido verbal insultante que ocurre en un determinado momento y de forma esporádica. La agresión generalmente se da en 3 ámbitos específicos: sexual, físico y psicológico. Eso implica que la violencia emocional no solamente es cuestión exclusivamente de la psicología. Cuando se produce una agresión sexual o física, evidentemente también ocurre violencia psicológica. No solo en la agresión, sino en muchas veces el preámbulo y en lo que acontece después de ocurrido el acto. Lo que hace complejo el asunto es que se refiere a un conjunto de situaciones heterogéneas de comportamientos destructivos que van sumando en el tiempo y en su conjunto configuran una violencia psicológica.
Hay comportamientos que son más obvios de evidenciar, como las amenazas y la humillación, pero hay algunas actitudes más difíciles de ponderar e incluso de reconocer para las propias víctimas, como la manipulación o la desconsideración de las emociones. Lo que es un hecho es que siempre la agresión emocional produce algún tipo de daño a la persona que es humillada o es ofendida. Aun cuando el agresor no tenga clara la conciencia de lo que está realizando. Los estudios actuales señalan que las agresiones familiares, que se traducen en maltrato psicológico, tienen una intensidad que alcanza límites de gravedad superiores incluso a los que resultan en el ejercicio de la violencia física. Esta idea parece desconcertante, especialmente para quienes no tienen experiencia en ese tipo de violencia. Cuando se establecen responsabilidades de un tipo jurídica en relación al daño psicológico, uno de los elementos importantes que se necesita es probar la intencionalidad del daño, cosa que en muchos casos es difícil de establecer. Una forma de entender la gravedad del asunto es comprender que la violencia psicológica no se refiere a un exabrupto que alguien tiene en algún momento y ofende o insulta a una persona, y que algo llega a pasarle y luego pide perdón y enmienda su conducta. El maltrato emocional es una condición reiterada en el tiempo que tiende a aumentar a medida de que la relación de agresor y agredido no cambia. Eso implica que hay al menos dos aspectos involucrados en el asunto. En el ámbito jurídico, donde se establece como norma legal que se debe existir la intención expresa del agresor de dañar a su víctima, y el ámbito psicológico, propiamente tal, donde puede o no ser intencionado. En este caso puede ocurrir que los agresores tengan o no conciencia de lo que hacen. Terminan haciendo daño a sus víctimas incluso sin darse cuenta. Hay formas abiertamente agresivas como un insulto o una ofensa que implican la desvalorización, la humillación o el intento de destrucción de la integridad psíquica de una persona. Otras formas son más sutiles, como la amenaza velada, que se convierte en agresión psicológica en la medida de que es sostenida y que el agresor convence a su víctima que es capaz de realizar lo que le está diciendo o la forma en la que le está amenazando. Es que es en muchos sentidos una forma efectiva de chantaje emocional. Aunque no llegue a concretarse la amenaza, el que sea suficientemente convincente basta para que la persona sea dañada emocionalmente. En el caso del chantaje emocional o la manipulación, la violencia se constituye en una forma de coerción que produce la destrucción de la integridad del agredido, que comienza a sentir que no es capaz de salir de esa situación o de su autoestima. Su autoestima poco a poco se disminuye y se destruye al saberse manejada al árbitro de otra persona. Muchos que no tienen experiencia en violencia psicológica no entienden que la agresión emocional es mucho peor que la violencia física a largo plazo. En muchos sentidos esto es así porque los daños que se producen en la estructura mental de la persona agredida y abusada por reiteradas ocasiones va mermando las capacidades emocionales del agredido. Cuando una persona recibe un golpe, hay un traumatismo físico que también va acompañada por un impacto psicológico. Si es una situación esporádica, esto se puede subsanar. En cambio, la violencia psicológica tiende a persistir en el tiempo y a aumentar. Eso implica que a mayor tiempo que la persona esté viviendo en un ambiente donde la violencia psicológica es más grande, se convierte en más difícil de sanar y se hace más acentuado el daño que tendrá que subsanar. La agresión psíquica permanente deja secuelas como la depresión, trastornos de ansiedad, intentos de suicidio y también otras consecuencias físicas difíciles de medir. Este es precisamente el mayor problema a los que se enfrentan los psicólogos, orientadores familiares, asistentes sociales, médicos y policías, que son los que a menudo tienen que lidiar en primera instancia con este problema, muchas veces sin saber exactamente qué hacer.
La clave en todo esto es la persistencia de la agresión. Esto es lo que configura el cuadro grave de maltrato psicológico. A medida de que la agresión se acentúa, la persona que es víctima se va deteriorando y va deteriorando su integridad psicológica al costo de que llega un momento en que pierde la capacidad de defensa y se entrega al abuso y a la convicción de que no hay salida. Cuestión que se viene estudiando desde hace mucho tiempo, desde cuando se configuró el llamado síndrome de Estocolmo, y se comenzó a aplicarlo en las relaciones cercanas, y luego se configuró en el síndrome de la mujer maltratada, el mismo que se da también con varones con características totalmente similares. Por eso es imperioso la ayuda externa que una víctima puede recibir, porque permaneciendo en medio de la agresión es difícil percibir el daño y ver una salida a la situación. En este punto es especialmente importante toda vez que las personas que están en medio de situaciones de abuso no saben o no entienden que solamente con ayuda externa saldrán de la situación. En síntesis, el concepto del maltrato psicológico incluye todo acto o conducta de menosprecio, amenaza, humillación, culpabilización de los problemas y control sobre las actividades. También está conformado por agresiones verbales, insultos y comentarios degradantes, observaciones públicas de incompetencia, críticas destructivas, abusos de autoridad, faltas de respeto tales como romper objetos personales, no respetar opiniones, etc. Manipulación, sobrecarga de responsabilidades, también son parte de la agresión psicológica. Es un error creer que el abuso o maltrato psicológico se refiere solamente a un hecho puntual. Por eso se habla de las causas multifactoriales, lo que hace más complejo el asunto. Suponer que solo es un insulto o un agravio verbal es simplificar y hacer reduccionismo de un problema con muchos matices. En este caso, la simplificación es una forma de revictimización hacia quienes padecen los abusos de manera cotidiana y sostenida. Pero mis queridos amigos oyentes, la cuestión de todo esto es ¿cómo se manifiesta el abuso psicológico? Les dejo una invitación para el siguiente capítulo donde vamos a seguir hablando acerca de este tema y cómo se manifiesta el abuso psicológico. Recuerda que si te está gustando este video no te olvides de suscribirte y darle like para estar pendiente del próximo video y el próximo capítulo de este libro, Heridas que no sangran. Esas heridas que son capaces de dejar mucho más daño que aquellas físicas, que aquellos golpes físicos que nos hicieron.